Hola, muy buenas. Recibo una calurosa bienvenida al podcast La Respuesta es Depende. Soy Matías, psicólogo, y me encanta la posibilidad de poder compartir mis conocimientos sobre psicología, salud mental y el mundo del trabajo en general. Mi objetivo es que podamos aprender en conjunto, de una forma clara, precisa y rigurosa. Quiero que este podcast sea un espacio de diálogo, de intercambio y de reflexión. Recuerda que la respuesta a muchas de nuestras preguntas es depende, y aquí vamos a entender por qué. Veamos lo que tenemos para el episodio de hoy. El entorno laboral es mucho más que el espacio físico donde desempeñamos nuestras tareas diarias. Lo cierto es que va más allá de la mera salud física, abarcando un elemento esencial que influye en nuestra experiencia: el clima laboral. Este concepto, a menudo mencionado, pero no siempre comprendido en su complejidad, constituye un elemento crítico en la evaluación del bienestar y la productividad en el ámbito de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que veremos en este episodio? Introduciremos el concepto de clima laboral, especialmente sobre las cosas que la mayoría de las personas conocemos. Posteriormente lo definiremos, teniendo en consideración los elementos centrales que lo componen. También abordaremos los principales acercamientos que se hacen de este constructo desde la psicología. Luego, revisaremos algunos antecedentes teóricos. Por último, determinaremos las principales dimensiones consensuadas que constituyen hoy el clima laboral. ¿Qué implica exactamente el clima laboral? Una de las formas más sencillas de entenderlo es describirlo como la atmósfera colectiva que permea a todos los espacios de trabajo, conformada por una amalgama de percepciones individuales, interacciones grupales y características de la organización. Su medición no se limita a lo abstracto o simbólico, pues involucra tanto elementos tangibles, por ejemplo, la disposición física de los espacios, como aspectos más subjetivos, por ejemplo, la motivación, colaboración y percepción del liderazgo. La comprensión cabal de este fenómeno trasciende el mero reconocimiento de sus dimensiones. Implica un análisis multifacético que abarca desde lo individual hasta lo colectivo y desde lo concreto hasta lo abstracto. A medida que exploramos este tema, se revela su impacto no solo en la experiencia personal de los trabajadores, sino también en el desempeño general de las organizaciones, evidenciando la necesidad de integrar su estudio en la planificación estratégica de cualquier entidad de trabajo. Este es el llamado clima laboral. Todos en algún momento han mencionado o escuchado hablar de que hay un buen o un mal clima al interior de una oficina o de una unidad. El constructo del clima laboral constituye hoy en día uno de los fenómenos más frecuentemente estudiados. En la medida que se diagnostica de forma correcta, tal y como ya dijimos, sus resultados facilitan planificar intervenciones que permitan mejorar en diversos grados y formas los procesos que están en el centro del quehacer de cada organización. Dicho en simple, tenemos la posibilidad de mejorar la forma en que hacemos las cosas, optimizando el resultado de aquello que hacemos. Por tanto, la utilidad práctica de estudiar el clima laboral de una organización radica en la entrega de indicadores importantes para direccionar la gestión de la institución. En la medida que se abordan estos temas, puede ser más eficiente la resolución de problemas que se observan a nivel individual, ya que muchas veces las causas de algunas consecuencias negativas, por ejemplo, el estrés laboral, pueden deberse a condiciones globales de la organización. El resultado de cualquier medición de clima laboral se enfoca en aspectos relacionados con las personas que las integran y las condiciones ambientales e interpersonales en que éstas realizan diariamente sus actividades. Estar al tanto de la percepción de los trabajadores en relación con el ambiente interno permite analizar factores que impactan de forma directa en los resultados, tanto los financieros de toda la organización como los individuales e interpersonales. Por tanto, es un elemento que influye en todos los niveles posibles de una institución, por lo que merece el esfuerzo medirlo. Estos resultados
permiten objetivar las futuras decisiones de las jefaturas, así como también facilitar su comunicación a todas las personas que componen una organización. Debido a esto, la herramienta de gestión del clima laboral debe estar incluida en la planificación estratégica de las organizaciones y no solo ser utilizada de forma reactiva, tal y como ya dijimos hace un momento. Vale decir, su consideración debe ser de forma preventiva y no solo preocuparnos cuando las cosas están mal, sino siempre intentar de que éstas estén mejor. Pues bien, en este punto me gustaría que revisemos algunos antecedentes teóricos sobre el clima laboral, de forma tal que podamos comprender de dónde surge. En primer lugar, debemos entender las organizaciones donde cualquiera de nosotros trabaja como contextos ambientales y culturales. Esto significa que existen interacciones constantes y significativas entre las conductas individuales, grupales y organizacionales. En el año 2016, María Jesús Bordas, una destacada psicóloga española que investiga estos temas, menciona que el contexto de la organización condiciona el desempeño de las tareas, la consecución de los objetivos planteados y el grado de bienestar de sus miembros. Vale decir, no se trata solo de los elementos individuales que podrían afectar a una persona, sino que también es importante considerar la, llamémosle, salud de la organización, ya que esto tiene consecuencias finalmente en las personas. Considerando estos puntos mencionados, podemos decir que existen distintas formas de ver el clima organizacional. En esta ocasión, revisaremos 3 perspectivas que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. La primera es la denominada perspectiva realista. Esta considera el clima como un atributo objetivo de la organización y que resulta independiente de las percepciones de los individuos. Vale decir, es algo inherente de la institución, es parte de ella y donde las personas que trabajamos no podemos modificarla en forma alguna. La segunda es una perspectiva fenomenológica. En ella se menciona el clima como un atributo de las personas, es decir, existe en tanto hay personas que lo perciben. A diferencia de la visión realista, en esta se hace un énfasis en la dimensión individual y subjetiva, descartándose aquellos elementos más concretos y objetivos. Por último, describiremos la perspectiva interaccionista. A diferencia de las anteriores, que se centraban en un plano particular, en esta ocasión se formula una integración de todos los enfoques previos. Por lo tanto, el clima es resultado de la interacción entre los eventos objetivos de la organización y las percepciones de sus participantes. Nuevamente, en 2016, Bordas menciona que el clima sería la forma en que los miembros de una organización describen su entorno o ambiente de trabajo, teniendo como base un conjunto de dimensiones relacionadas tanto con el individuo como con el grupo y la propia organización. Considerando todo lo anterior, podemos asegurar que el clima laboral es algo que las personas pueden percibir y describir. En consecuencia, resulta medible. Ya sea que se utilicen, por ejemplo, cuestionarios autoaplicados, donde cada persona responde desde su perspectiva individual, como también observaciones objetivas de grupos externos, la comprensión completa del clima laboral como concepto requiere considerar el contexto de trabajo con aspectos tangibles e intangibles de relativa estabilidad en la organización. Por tanto, lo que contribuye al clima no son solo las relaciones o elementos de naturaleza abstracta, sino también las cosas concretas. Por ejemplo, el edificio, el piso donde trabajo, la distribución de la oficina, incluso los muebles que adornan mi día a día. Otro elemento importante de mencionar es que los cambios en torno al clima laboral se pueden gestar desde los propios miembros. Sin embargo, los líderes poseen mayor capacidad de generarlos, no solo por la autoridad y la jerarquía que ostentan, sino también que, como parte de su trabajo, deben tener la capacidad de mirar el todo, de mirar de forma más amplia el contexto y las circunstancias que atraviesa una institución. Si bien el clima refleja un momento determinado de la organización, en realidad este es variable. Por lo mismo es que si hacemos la analogía con el clima desde una perspectiva meteorológica, de hecho ahí es donde se origina el término,
existe cierto grado de estabilidad. De esta forma, entendemos que existen las diferentes estaciones. Aun cuando el cambio climático ha descuadrado ese panorama en casi todas partes, donde en invierno se espera que existan más probabilidades de días fríos y de lluvia, y en el verano se esperan más días calurosos y soleados, dependiendo del momento del año, o en el caso de una organización, del momento en su historia. En general, no esperamos que durante un invierno particularmente frío, de repente un día sea de mucho calor, aunque insisto que con el cambio climático eso ya no resulta tan improbable. Por último, es importante mencionar que el clima influye en las actitudes, motivaciones y conductas de las personas de la organización, es decir, en un nivel individual. No obstante, dado que somos las personas quienes conformamos una organización, en realidad esos factores terminan afectando a la institución como un todo. Respecto a las dimensiones que constituyen el clima laboral, lo cierto es que existen muchas formas de caracterizarlo. Sin embargo, les quiero mencionar algunas que, en términos generales, son las que más se repiten. Para esta ocasión, nuevamente nos tomaremos de lo mencionado por María Jesús Bordas. La primera dimensión guarda relación con la autonomía. ¿Podemos tomar decisiones y aplicar soluciones sin preguntar en cada paso del camino a nuestra jefatura? ¿Nos invitan en alguna medida a que hagamos cosas por iniciativa propia? La segunda dimensión es de la cooperación y apoyo. ¿Existe un ambiente de colaboración y compañerismo? ¿Sentimos que la organización nos apoya para que podamos desarrollarnos? La tercera dimensión es la de reconocimiento. ¿Soy capaz de identificar mi aporte a la organización? ¿Es capaz la organización de reconocer lo que yo le aporto, así también como de retribuirlo? La cuarta dimensión es de la organización y estructura. ¿Es clara y definida la forma en cómo funcionan las cosas aquí? ¿Qué tantas dificultades burocráticas debo enfrentar para cumplir con mis tareas habituales? La quinta dimensión es de la innovación. ¿Se pueden expresar ideas nuevas en este espacio? ¿Qué tanto se acepta correr riesgos para intentar formas creativas de hacer las cosas? La sexta dimensión es de la transparencia y equidad. ¿Son claras y equitativas las prácticas y políticas de nuestra organización? ¿Son justas las formas en que se valora nuestro desempeño y se brindan oportunidades de ascenso? La séptima dimensión es la motivación. ¿Se invita a que las personas alcancen un buen desempeño y una adecuada productividad? ¿Qué tanto se promueve el que nos involucremos y comprometamos con lo que hacemos? Por último, la octava dimensión es la del liderazgo. ¿Cómo son las jefaturas de esta organización? ¿Cómo es su comportamiento y el estilo de relación que tienen con nosotros? Con todo lo que hemos mencionado respecto a lo que es el clima laboral, ya estamos en condiciones de esbozar algunas conclusiones. En primer lugar, la mayoría de las personas que trabajan saben, al menos de forma intuitiva, lo que implica un buen o un mal clima laboral. De la misma forma, también les resulta sencillo identificar y evaluar cuando éste es positivo o negativo. Por otra parte, en la actualidad se entiende que el clima no es algo que esté dado por la organización, sino más bien es un producto que surge de las múltiples interacciones y relaciones que se dan en los espacios de trabajo, tanto de los aspectos objetivos como los subjetivos. También es importante mencionar que implica 3 niveles que se interrelacionan, a saber, el individual, grupal y el organizacional. Por lo tanto, las manifestaciones del clima no son específicas ni limitadas solo a las facetas de las personas. A pesar de ser un concepto abstracto, genera efectos concretos en las personas en primera instancia y en la organización en última. Como bien revisamos hace unos momentos, implica también elementos concretos y tangibles. A pesar de las múltiples investigaciones en torno al tema del clima laboral, se ha llegado más o menos a un consenso sobre las dimensiones que lo componen, que son, por cierto, las 8 que revisamos hace un momento. Entonces, con todo lo que hemos conversado, ¿qué es lo que hemos visto en este episodio? Primero, vimos una pequeña introducción al concepto de clima laboral. Luego, abordamos algunas de las principales definiciones del constructo. Posteriormente, revisamos algunos antecedentes teóricos que lo abordan y lo describen. Finalmente,
mencionamos las dimensiones del clima laboral que más se repiten en estudios realizados sobre este tema. Eso ha sido todo por hoy. Espero que disfrutaras de este episodio y que hayas aprendido algo nuevo para tu vida personal o profesional. Te agradezco por tu atención y por tu tiempo. Recuerda que puedes dejarme tus comentarios a través de nuestras redes sociales. Me encantaría conocer tu opinión. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima parte del podcast La Respuesta es Depende. No te lo pierdas.